Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos a la lección número 74. 74, lección 74, en armonía de lo evangelio. Y vamos hoy día a estudiar condena del concilio, suicidio de Judas y primera aparición de Jesús ante Pilato. Eso entra hoy día en la lección número 74. Oramos al Señor y entramos en sí a la lectura. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el momento que tú nos das. Hemos de leer tu palabra. Pedimos tu dirección, tu gracia, tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Danos la claridad y bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces entramos a la lección esta y vamos, hay hartos libros para leer. Ahí estoy estudiando y vamos a empezar a saltarnos un poquito la historia. Jesús ante Pilato, vamos a irnos al libro de Lucas capítulo 23. Lucas 23, Jesús va ante Pilato. No es ante Pilato, sino condena del concilio. Ya, le explico en esta situación. A Jesús lo llevan primero a la casa de Anás. Segundo, lo llevan a Caifás. ¿Ya? Pero no, yo pensé que estaba todo el concilio ahí. No, y en la mañana se reúne todo el concilio. Es decir, prepararon toda una trama en la casa de Anás, después en Caifás, y ya Caifás llama a todos los demás que no eran parte quizás de su grupo, a todos los ancianos principales, los llama a todos, y se forma el concilio para acusar a Jesús. Ya tener una evidencia clara de acusar a Jesús. ¿Qué trama directa es o qué horripilante esto? Lucas 22 del 66 dice lo siguiente. En más podíamos... pero aquí voy a leerle en este sentido. ¿Sí? Lucas 22 del 66 al 71. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo. ¿Ve? Aquí viene, por eso es como bien raro. Anás, Caifás, y después se llama al concilio. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslos. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y si también os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos luego: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Anterior a esto está Jesús, acordémonos que pasa por la casa de Anás, va a Caifás, pero antes estaban, en el 63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Es decir, llega ante el concilio, ante el Sanedrín, y ya Jesús llega golpeado. Dice: y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándoles. ¿Ya? Entonces aquí está marcando, oiga, la trama que hizo Caifás, porque este es un plan neto de Caifás, que muera uno por el pueblo, para ello era importante, y marcan a quién, a Jesús, que debía de morir. Pero ahora hay que acusarle por qué debe de morir, ¿entiende?
Y entre Anás, bueno, aquí habla su suegro, Anás y Caifás, hacen toda la treta con el grupo de Anás y después va donde Caifás, todo su grupo trata de ordenar y armar esto. Era bien especial esto, ¿eh? Armaban bien la acusación y se proyectaban bien. Eso a veces, no sé, nosotros podemos ver abuso de poder o tener poder y también manejar a la pinta de ellos y también convencer a los demás que lo que se está haciendo es legal. Es legal. Y buscan la forma y las palabras hasta, no, entonces con esto no necesitamos más testimonio. Es verdad lo que dice Caifás, es verdad, señor, no sé, presidente, o no sé cómo se le marcará al sumo sacerdote en ese instante. Es verdad lo que está diciendo. Pero ellos prepararon todo esto, ¿para qué? Para acusar a Jesús. Es toda una preparación. Y eso podemos hablar de abuso de poder. Y abuso de poder también es manejar la situación, es llevar la situación a la pinta que ellos quieren y desean y dar la información que ellos quieren y desean. Manejar. Aquí se llama muñequeo, un manejo. Y claro, uno puede decir, no, que todos tienen derecho a libre opinión. Sí, pero cuando son manejados, las opiniones también se manejan. Sí, pues sí, es que también cuando la información es manejada, aquí no se le está juzgando porque hace milagros, porque sanó al enfermo, no se le está acusando porque trae una palabra maravillosa de la verdad, nos revela al Padre. No, 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 no. Es buscar una acusación para solamente matarle. No hay otra evidencia. Y lo bueno, no sirve. Había que puro matar a Jesús. ¿Qué cosa en ese sentido? Entonces le golpearon y todo lo demás. ¿Ya? Voy a ir a la otra parte. Esto entonces, ellos pasaron de Anás a Caifás y al concilio, ya manejado el concilio en ese sentido. Estaba con el manejado. Entonces, a veces, ahí, cuando nos dicen cosas, y me ha tocado a mis situaciones, me ha llegado información y a veces, no, es que esto es así, esto así, esto así. Y cuando no se conversa con los dos puntos de vista, uno nunca puede tener una idea clara. Y es más, cuando se lo da un tercero, no, si esto pasó así, y ese tercero va tirado para un lado, marca según la posición que él quiere y a veces no escuchar las dos posiciones es un problema, es una dificultad. Por eso es importante tener las posiciones ahí. Es más, la palabra nos habla que si alguno tiene problema, se abre con testigo, ¿no es cierto? Usar testigo, porque el que está quizás mediando, quizás un líder está mediando, y puede tirar de un lado para otro, pero los testigos están escuchando y están siendo observantes de lo que está pasando. Y no queda en sí, porque después acusan también al que está mediando, no, que él tiró para este lado, tiró para otro. No, uno con las pruebas también va respaldando lo que va haciendo. Es complicado esta situación. Pero cuando se maneja en este sentido es peor todavía lo que pasa. Segunda aparición de Jesús ante Pilato. ¿Ya? Jesús está ahora... no, estoy al revés. Estaba leyendo el 74. Entonces, condena del concilio y después viene suicidio de Judas. Libro de Mateo capítulo 27 del 3 al 10. Curioso, el suicidio de Judas solamente lo marca el libro de Mateo. ¿Ya? En los evangelios solamente el libro de Mateo. De ahí te voy a dar una explicación que aparece en el libro de Hechos. Mire, dice Mateos capítulo 27 versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las
30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Tú fuiste, acordemos que voluntariamente entregó a Jesús, ¿ya? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las 30 piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y fue y se ahorcó. ¿Ya? Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. ¿Ya? Después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero, es decir, oiga, con 30 monedas o piezas de plata, podían comprar un campo, ¿eh? Un campo. Y con ellas compraron el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Curioso. Curioso. Los otros evangelios, ni Marco, ni Lucas, ni Juan, marca lo que pasa con Judas. El libro de Hechos, voy a ir al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 18. Aquí cuando se elige a Matías para reemplazar a Judas, ¿ya? Se busca al nuevo discípulo, ahora pasa a ser el nuevo apóstol. Aquí vamos a hablar de los apóstoles. Hay algunos que marcan mucho que los apóstoles, miren, marcan mucho que los apóstoles fueron 12 y nada más. Y que hasta ahí nomás se llegó. Pero, curioso, vemos que de los 12 sale uno y es reemplazado por otro. ¿Ya? También hablamos de el apóstol Pablo, y que no estuvo entre los 12. Entonces, a veces también, por eso, a veces también marcamos que los apóstoles tenían que ser los 12 y nada más. Pero también la palabra habla de los ministerios, y habla, uno de los ministerios es apóstol, ¿ya? Maestro, pastores y apóstol. Entonces, el ministerio apostólico sí existe, sí no quedó en el pasado, prosiguió aún en el libro de Hechos. Y eso no significa que en el día de hoy no debían de haber apóstoles. Sí, el ministerio apostólico está, pero, yo respeto mucho el ministerio apostólico, pero no es por fama. No es porque, no sé, esté creciendo, no sé, es impuesto como un ministerio colocado por Dios. ¿Ah? No es porque soy famoso, ahora tienes un grado más alto. No es así. Y también yo creo que esto lleva trayectoria, lleva mucha trayectoria. No puede, puede o no puede, eso depende del Espíritu Santo, pero para ser un apóstol es un ministrador es un abridor de obra. Aparte, y aquí un abridor de obra, podemos hablar misionero, pero es un restaurador, es un misionero, es un padre espiritual, podemos decir, en el liderazgo de pastores, restaurador, que fortalece, que está apoyando, es alguien sabio, es alguien que apoya mucho a la iglesia. No solamente él tiene una iglesia y trabaja para sí, no, él trabaja
moviéndose en iglesias, apoyando, no quedándose en la iglesia, no, apoyando los ministerios, apoyando los pastores, apoyando los siervos, fortaleciendo. Es como un trabajo más práctico y personal sobre cada pastor, sobre cada líder en ese sentido. Es un trabajo muy fuerte y podemos hablar en el trabajo doctrinal, en la doctrina, en la corrección, aún en la disciplina, también es alguien puntual que se necesita, ¿ya? Pero entonces el apostolado sigue avanzando a través de la historia. Y ya me entusiasmo, pero vamos a ver qué habla de él en 1:18 de Hechos. Este pues, con salario de su iniquidad, adquirió un campo, ¿ya? Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y es que no quedó claro que era Judas, voy a leer el 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Habla que como que él compró el campo. No, aquí en el libro de Mateo habla que los fariseos compraban el campo para no perder la plata. Y dice, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Sedama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Tome otro, ¿qué cosa? El apostolado. Curioso. Aquí habla no de un ahorcamiento, aquí habla de un golpe y una ruptura de cabeza que se derrama la entraña. Se reventó por la mitad y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. A ver, una idea que me hago, yo creo que se ahorcó o se estaba ahorcando, Judas se estaba ahorcando, pero yo creo que en este proceso de quererse o estarse ahorcando, Judas pasa un detalle importante, quizás se le cortó la cuerda, ¿ya? Quizás se le corta la cuerda, no, una imagen, él trata de ahorcarse pero no muere, trata de pescar la cuerda, no sé, trata de subirse o después sacársela y eso hace que se corte la cuerda, cayó fuerte y golpea su cabeza y se parte, porque son dos versiones diferentes, ahorcarse y también que se rompe la cabeza y se la parte por la mitad, ¿no es cierto? Por eso creo que sí se le rompió la cuerda y Judas de esa manera muere también, tanto ahorcado, corta la cuerda por el peso, quizás no tenía una buena cuerda, por el apuro, y también se rota su cabeza. Curioso. Quiero saber, porque no... A ver, son dos puntos de vista diferentes en este sentido, ¿ya? Bien, seguimos con esta historia. Entonces hablamos del suicidio de Judas, que solamente aparece en el libro de Mateo, y después primera aparición de Jesús ante Pilato. No encontré nada más bueno e interesante porque los Mateos, Marcos y Lucas hablan muy poquito de este detalle. Y me llamó mucho la atención de esta aparición de Jesús
la primera petición de Jesús a Pilato. Libro de Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Y me dice de la siguiente manera. Juan 18, del 28 al 38. Dice así. He estado para allá, que para acá, pero ha sido interesante. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, y era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Que ellos no podían entrar en esto de los romanos, ¿ya? Situal de los romanos. Vamos a ver qué me dice la ayuda. Pretorio. Era la residencia del procurador romano, en este caso Pilato. Durante la grande fiesta judía, el gobernador romano tenía que residir en Jerusalén en previsión de una eventual rebelión. Mientras planeaban la muerte, los líderes religiosos procuraban preservarse ritualmente puros. No, ahí no podían contaminarse, pero estaban pensando en matar al inocente. Curioso, no querían tocar nada impuro, pero en su mente, en su corazón planificaron y llevaron a alguien que era inocente y tramaron todo para matar a Jesús. Es decir, no estaban nada de puro, ¿no es cierto? Pero la apariencia para que nadie le diga algo. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Es decir, según la ley podían juzgarlo, pero ellos querían que muriera. Se da cuenta, pero no querían entrar, pero te vamos a hablar de afuera, Pilato. Entonces, lo único que querían que muriera Jesús. 32. Para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. El 33. Juan capítulo 18, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otro de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Oiga, Pilato quedó... es como quizás una palabra o una cifra o una pequeña palabra que nunca él había escuchado y quizás nunca la había comprendido o nunca la había pensado. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué es la verdad? Oh. ¡Wow! Es impresionante. A mí me encantó mucho esta citación.
que se marca entre Pilato y la conversación. Y no están, los otros no pueden entrar, pues no quieren entrar, están afuera ahí escuchando a ver qué le está diciendo, ya, para que lo juzgue. Para mí que quieren puro meterse. No, quieren puro meterse a que Pilato lo condene, pero no van a encontrar una respuesta. No están encontrando la respuesta que ellos quieren, que Jesús muera. Van a insistir hasta que van a llevar a Jesús a la crucifixión. Pero Pilato, a ver, yo creo que queda retumbando esta palabra, la verdad, la verdad. Y cuando nosotros hablamos de la verdad, enfocamos a Jesús, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero cuando nosotros enfocamos y entendemos en parte, a través de la palabra, que es la verdad, ¿ah? La verdad de la existencia, la verdad de la rebelión de Satanás, quién es Satanás, quién es nuestro enemigo, que vivimos, la verdad que vivimos en un mundo entre espiritual y material. Eso nos lleva a ver y a enfocarnos y tener una visión mucho más clara y abierta. Y entender que hay un mundo y hay un padre de mentira que se ha encargado de engañar y mentir y seducir a los hombres de una o de otra manera. Y la verdad nos abre los ojos. ¿Para qué? Para llevarnos al Padre. Pilato, a través de esta conversación, entendió que estaba juzgando a alguien inocente, no quiere juzgarlo, no lo quiere juzgar. Y en esto de no quererlo juzgar, vemos, quizá él ve a alguien especial, pero también podemos decir, no por eso cambió la vida de Pilato. ¿Ya? De ahí no que Pilato se aceptó y fue alguien puro, no, siguió haciendo su vida cotidiana, pero se encontró con alguien, quizás que pasó por su vida, que encontró a alguien especial, alguien que él no quiso juzgar. Dos lecciones, bueno, podemos ver lecciones claras hoy día entre qué, entre los que muñequean y manejan a veces la sociedad o la información y eso también lo podemos ver a través de los medios. Los medios cuando entrevistan a alguien sacan las palabras que ellos quieren y la hacen noticia y cortan ahí y quizás el sentido de otra, pero ellos quieren darle otro sentido y lo colocan. Los medios también manipulan a su manera. Y a veces los medios, como manipulan a su manera, nosotros le seguimos la corriente también muchas veces a los medios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Cuidado. ¿Por qué? Porque ellos a veces si quieren meternos una idea, van a trabajar para meternos la idea de una o de otra manera y van a quedar la información a la pinta de ellos para nosotros. Cuidado. Tengamos cuidado. Conozcamos la verdad, pero no nos dejemos influenciar por la mentira o por hombres que son influenciadores, manejadores y manipuladores. El Señor les bendiga.